¿Hay cristianos inmunes? ¿Personas que literalmente el infierno no puede tocar? No, no es una superstición, es una realidad bíblica. Y estás a punto de descubrir si perteneces a uno de esos 7 tipos de personas. Porque hoy no hablamos de teoría, hablamos de un perímetro de seguridad espiritual que Dios mismo establece. Si alguna vez has sentido que el enemigo te acosa sin piedad, este video es un mapa hacia un territorio donde él no tiene jurisdicción. Quédate, porque al final no solo lo entenderás, lo declararemos juntos en una oración de autoridad que cambia realidades. La imagen popular es que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y es verdad, pero lo que casi nadie pinta en el cuadro completo es que ese león tiene una cadena. Tiene límites, hay terrenos donde no puede entrar. Hay personas que, aunque las aceche, no puede tocar. No me refiero a que no tendremos problemas. La Biblia es clara. En el mundo tendremos aflicción. Tocar aquí va más allá de una tentación o un mal día. Hablamos de tocar la esencia, el destino, la identidad, la paz profunda, de causar un daño estructural y permanente. Y la Escritura revela 7 fortalezas espirituales, 7 perfiles de creyente que operan en una esfera de protección divina tan tangible que el enemigo queda reducido a un espectador frustrado. Hoy caminaremos por cada una de estas fortalezas. Y te advierto, lo que escuches puede confrontar tu vida espiritual actual, pero también puede liberarte para vivir en una libertad que ni siquiera imaginabas posible. Mira, el problema es este. Muchos vivimos una vida cristiana defensiva, siempre a la expectativa del siguiente golpe, de la próxima caída, de la nueva estrategia del enemigo para desbaratarnos. Pasamos más tiempo analizando las tácticas del diablo que afianzándonos en la fortaleza de Dios. Y en ese estado de paranoia espiritual, le damos un poder que, en Cristo, ya no tiene. Nos volvemos como ese hombre que, habiendo heredado una fortaleza inexpugnable, con muros de 3 metros, decide vivir afuera, en un frágil toldo, porque tiene miedo de que algún día los muros caigan. Y desde ahí grita a cada ruido: ¡ahí está el diablo! ¡Me quiere atacar! El desafío que planteo hoy es radical. Dejar de vivir desde el miedo al ataque y comenzar a vivir desde la certeza de la protección. No es negar la batalla, es cambiar el campo de batalla. Es dejar de luchar en su territorio pantanoso y hacer que la batalla se libren en los muros de tu fortaleza, que es Cristo. ¿Cómo se ve eso en la práctica? No son fórmulas mágicas, son posiciones espirituales concretas reveladas en la palabra. Y la primera de ellas es quizá la más incomprendida, la más pasado por alto, y sin embargo es la puerta de entrada a todas las demás. ¿Crees que la humildad es sinónimo de debilidad? Prepárate, porque el primer tipo de cristiano que el diablo no puede tocar es precisamente el que vive en una postura que el mundo desprecia. Y es aquí donde todo comienza. La palabra someter suena fea, suena a perder, a rendirse, a hacer una alfombra, pero en el reino de Dios es la posición de máximo poder. Santiago 4, 6, 7 lo deja en blanco y negro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjate en la secuencia. No empieza con resiste al diablo, empieza con Dios da gracia a los humildes. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Es dejar de ser el centro de tu universo y reconocer con una calma absoluta que hay un Dios y tú no lo eres. Es esa persona que cuando es ofendida no suelta el grito primero. Pausa y se pregunta: Dios, ¿qué estás tratando de moldear en mi carácter aquí? Es el creyente que cuando tiene éxito, en lugar de inflar el pecho, baja la cabeza y dice: esto es tuya, para tu gloria, sin ti nada soy. Es el que en el fracaso, en lugar de maldecir su suerte, se postra y dice: estoy quebrantado, enséñame, aún te alabo. ¿Por qué el diablo no puede tocar a esta persona? Porque su arma maestra, el orgullo, no tiene dónde agarrarse. El orgullo es el gancho con el que el enemigo engancha nuestras reacciones. Te susurra: ¿viste lo que te hicieron? Tienes derecho a enojarte. Muestra quién manda.
Pero en el humilde, ese gancho resbala. No hay derecho propio que defender, solo la voluntad de Dios que abrazar. La humildad activa la gracia de Dios, y la gracia no es solo un perdón bonito, es el poder habilitador de Dios. Es la atmósfera sobrenatural donde lo imposible se vuelve posible. Cuando te sometes a Dios, estás literalmente alineando tu voluntad con la suya, poniéndote bajo el flujo directo de su poder. Entonces, y solo entonces, viene el mandato resiste al diablo. Y el resultado no es una lucha épica que ganas por los pelos, es que él huirá de vosotros. Huye, corre, porque está frente a alguien que no está peleando con sus propias fuerzas, sino que es un conducto de la autoridad misma de Dios. El diablo puede tentar a un humilde, puede rodearlo, pero no puede tocarlo. No puede poseer su espíritu, no puede dictar sus decisiones, no puede robar su paz esencial, porque esa paz, esa identidad, está escondida en Cristo, guardada en el lugar inaccesible de la sumisión voluntaria. La soberbia construye un castillo de naipes alto y vistoso. Un soplido lo derriba. La humildad excava hasta la roca firme y construye desde ahí. Los vientos soplan, las olas golpean y la casa no cae. El enemigo ve esa fundación y sabe que es territorio perdido. No puede tocar la roca. Pero, ¿y cuando la batalla es tan intensa que ni siquiera puedes formar una oración? Ahí, en tu silencio quebrantado, se activa la segunda fortaleza, y es más poderosa de lo que imaginas. Hay oración y hay oración. Una es la lista de compras espiritual que le pasamos a Dios cuando lo necesitamos. La otra es un estado de ser. Es el aire que se respira. Es la conexión constante, consciente, como una corriente eléctrica que nunca se apaga. Este es el cristiano de quien habla Pablo cuando dice, orad sin cesar. No es que esté todo el día de rodillas, es que su corazón está en una postura de diálogo perpetuo. Dios, este correo que tengo que escribir, ¿cómo refleja tu amor? Padre, esta conversación difícil que viene, sé tú mis palabras. Señor, esta belleza que veo en el atardecer, gracias. Es una conciencia de la presencia de Dios tan real como la de la persona sentada a tu lado. El diablo es, ante todo, un desconector. Su primer y mayor triunfo fue desconectar al hombre de Dios en el Edén. Con que Dios os ha dicho, todo su arsenal de mentiras, acusaciones, tentaciones y distracciones tienen un solo objetivo: interrumpir esa corriente. ¿Por qué no puede tocar al que vive en oración constante? Porque es como intentar apuñalar a alguien que está sumergido en un denso líquido protector. Cada golpe pierde fuerza, se desvía. La oración no es un escudo que sacas cuando ves la flecha, es la armadura que ya llevas puesta cuando la flecha sale disparada. El Salmo 91, ese gran salmo de protección, lo vincula directamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, morar, no visitar. El que mora en lo secreto de la comunión con Dios tiene una promesa concreta. No te alcanzará mal, ni plaga tocará tu morada. Fíjate en la palabra, tocar. Pero hay un nivel más profundo. Es la oración que no tiene palabras. Romanos 8, 26 y 27 habla del Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la dependencia total. Es cuando estás tan quebrantado, tan agotado, tan sin recursos que solo puedes gemir. Y en ese gemido, en esa rendición total, el Espíritu Santo toma el control de la oración. Él ora a través de ti, con perfección, de acuerdo con la voluntad de Dios. En ese momento eres completamente irrompible. El enemigo no tiene por dónde entrar. No puede tentar a un espíritu que está siendo literalmente sostenido y guiado por el Espíritu de Dios. No puede acusar a un corazón cuyos fallos ya están siendo presentados ante el Padre en perfecta intercesión. Su arsenal de condenación se vuelve inútil. Vive en la oración y vives en una fortaleza cuyo guardia es Dios mismo. Y Él no se duerme en su turno. Sin embargo, hay una fortaleza que se construye día a día, en lo silencioso, sin espectadores. Es el hábito que más protege y que menos glorificamos. Y sin él, todas las demás se debilitan. Jesús en el desierto nos dio el manual definitivo de defensa espiritual. 3 veces fue tentado por el diablo, y 3 veces su respuesta comenzó con
escrito está. No argumentó, no debatió filosofías, declaró la palabra de Dios. Y después de la tercera vez, Lucas 4:13 dice algo aterrador. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él por un tiempo. Se alejó de Jesús. El Verbo hecho carne retrocedió ante la palabra declarada. Si eso no te dice algo del poder de vivir en la palabra, nada lo hará. Este no es el cristiano que lee un versículo al día para sentirse bien. Es el que escudriña, el que estudia, medita la palabra. Para él, la Biblia no es un libro de citas bonitas, es el manual de operaciones de la vida, la carta de amor de su Padre, el mapa del campo de batalla y el arsenal de armas. Salmo 119:11 lo dice sin rodeos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es un antídoto preventivo. Cuando nutres tu mente y espíritu con la verdad, no queda espacio para la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Su poder se despliega en el territorio de lo falso, pero cuando tu mente está saturada de lo que Dios dice de ti, de su amor, de su perdón, de su poder, de su propósito, los susurros del enemigo suenan ridículos, como un niño gritando en una biblioteca llena de sabios. La obediencia es la otra cara de la moneda. Jesús dijo, «El que me ama, mi palabra guardará». La obediencia no es una carga legalista, es la señal de que realmente creemos lo que leemos. Es el cerrojo que asegura la puerta. Imagina que estudias que la fornicación te aleja de Dios. Conoces el versículo. Pero si decides ignorarlo y entrar en esa relación impura, estás literalmente abriendo la puerta blindada de tu fortaleza y diciéndole al enemigo, «Pasa, aquí tienes espacio para operar». La desobediencia es una brecha en el muro. Pero el que obedece, aunque no entienda, aunque duela, está fortificando su posición. El enemigo no puede tocar a quien está en activa obediencia a la palabra porque esa persona está viviendo en la realidad espiritual tal como Dios la diseñó. Está en sintonía con la frecuencia del cielo. Los ataques del infierno llegan en una frecuencia distorsionada y simplemente no hacen conexión. Se disipan en el aire. Tu vida se vuelve una declaración andante de escrito está, y el enemigo recuerda su derrota en el desierto y huye. Pero ¿qué pasa con las heridas? Con las ofensas que se clavan como astillas. Hay un acto de desarme espiritual tan poderoso que desmonta por completo la estrategia del acusador, y es el más contraintuitivo de todos. Si tuviera que señalar la puerta principal por la que el enemigo entra a robar, matar y destruir en la vida de un creyente, sería esta: el corazón ofendido, amargado, que se aferra al resentimiento. La amargura es un veneno que tú preparas esperando que otro se muera, y mientras eres tú quien se envenena. Hebreos 12:15 advierte, «Mirad bien, que no haya ningún inmundo o profano como Esaú, no sea que alguna raíz de amargura, brotando, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». La amargura no es un pecado pasivo, es raíz, brota, estorba, contamina a otros. El diablo es el gran acusador. Su juego es presentar ante tu mente una y otra vez la cinta de la ofensa, lo que te dijeron, lo que te hicieron, lo que te robaron, la injusticia. Y te susurra, tienes derecho, guarda eso, aliméntalo, es tu tesoro de indignación. Y mientras lo haces, le estás dando un título de propiedad sobre una parcela de tu corazón. Le estás dando un lugar legal, bíblico, para operar. Efesios 4:26-27 lo deja claro. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo prolongado, la falta de perdón, es literalmente dar lugar. Es firmar un contrato de arrendamiento con las tinieblas. Ahora, el cristiano que perdona, ese es territorio inexpugnable. Perdonar no es decir, lo que hicieron está bien. No es un sentimiento, es una decisión judicial espiritual. Es ir a la corte del cielo y decir, Padre, ante ti renuncio a mi derecho a vengarme. Dejo a este individuo y su ofensa en tus manos, para que tú hagas justicia como tú consideres mejor. Y yo, por la sangre de Jesús, lo suelto. En ese momento, rompes el contrato, revocas el permiso, desalojas al intruso. El diablo pierde su punto de apoyo,
pierde su material de trabajo. Ya no puede reproducir la cinta de la ofensa porque tú has destruido la cinta, has cancelado la deuda. Y al hacerlo, te liberas a ti mismo. Este creyente camina en una libertad que desarma. Si alguien lo ofende, el proceso se activa rápido. Lo lleva a la cruz, lo suelta, bendice al ofensor. No permite que la semilla de la ofensa eche raíz. Por eso el diablo no puede tocarlo, porque no hay nada a que aferrarse. No hay herida abierta que infectar. No hay rencor que avivar. Tiene un corazón blindado por la gracia que recibió y que ahora extiende a otros. Es como una fortaleza cuyas paredes están cubiertas de un material resbaladizo e indestructible, el amor ágape. El enemigo no encuentra grietas, ni asideros, ni puntos débiles, solo la superficie lisa e impenetrable del perdón divino, y se retira, buscando un blanco más fácil, alguien que aún guarde en su corazón el dulce veneno del resentimiento. Imagina ahora una fortaleza que no se defiende, sino que avanza, que no espera el ataque, sino que recupera territorio. Esa es la quinta posición, y es la que más miedo le da al infierno. Hay una dinámica espiritual fascinante. A veces la mejor defensa es un buen ataque. El cristiano callado, oculto, que nunca pronuncia el nombre de Jesús fuera de las cuatro paredes de la iglesia, es un blanco fácil. Es como un soldado que, teniendo la mejor arma, la guarda en su funda por miedo. Pero el cristiano que testifica, que comparte su fe, que vive su cristianismo con una naturalidad audaz, es un problema para el reino de las tinieblas. Apocalipsis 12:11 nos da la fórmula de la victoria. Y ellos le han vencido, al acusador, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Cristo es el fundamento, pero la palabra de su testimonio es la arma ofensiva. Cuando declaras lo que Dios ha hecho en tu vida, estás haciendo dos cosas poderosísimas. Primero, fortaleces tu propia fe al recordar en voz alta la fidelidad de Dios. Segundo, declaras en los reinos espirituales una verdad incontrovertible que debilita la narrativa del enemigo. Satanás quiere que creas que Dios es distante, que no actúa, que tu vida no importa. Cuando tú cuentas, estaba desesperado y Dios me rescató, estaba enfermo y Dios me sanó, estaba en adicción y Dios me liberó, estás desmontando su mentira, estás plantando la bandera de la verdad en medio del campo de batalla. El diablo no puede tocar fácilmente a un testigo audaz, porque tocarlo sería darle un testimonio aún más grande. La persecución, la oposición que a veces viene por ser vocal, se convierte en las manos de Dios en parte de la historia. Este creyente vive en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese no me avergüenzo es una barrera espiritual. La vergüenza es un arma del enemigo. La audacia santa la neutraliza. El que testifica vive en una transparencia que no deja espacio para el chantaje. No tiene una vida doble que esconder. Su fe es integral, y eso lo hace inmune a los ataques de hipocresía que el enemigo usa para muchos. El enemigo prefiere atacar en la sombra, en el secreto, en lo oculto. Un testigo lleva todo a la luz, y en la luz las tinieblas no pueden operar. Es una fortaleza cuyas puertas están abiertas, invitando a otros a entrar, y desde sus muros se izan estandartes de victoria que se ven desde lejos. El infierno no quiere que te conviertas en uno de ellos, porque tu voz, tu historia, se convierte en una grieta en su muro de mentiras. Pero ninguna fortaleza se mantiene sola. Hay un poder en una unidad tan fierra que es la pesadilla de todo estratega del mal, y requiere algo que nuestra generación idolatra, pero rara vez practica. Así que aquí están, los 7. No son superhéroes espirituales con dones espectaculares. Son creyentes que han elegido vivir en lo básico, pero con una profundidad radical. La humildad que se rinde, la oración que conversa, la palabra que obedece, el corazón que perdona, la boca que testifica, la comunidad que se une, el alma que se sabe amada. Cada una es una cara del mismo diamante, la vida escondida en Cristo.
Cada una cierra una puerta diferente por la que el mal intenta colarse. Juntas forman una ciudadela de la gracia. El momento clave es este. La inmunidad no es mágica, no es un amuleto, es el resultado natural de vivir en alineación con el reino de Dios. Es la consecuencia de habitar en Cristo. El diablo no puede tocar a Jesús, y si tú estás en Él, entonces estás en el lugar más seguro del universo, más allá del alcance del daño eterno. El enemigo puede afligir el cuerpo, puede orquestar circunstancias difíciles. Job es el gran ejemplo, pero nota que Dios puso un límite. Hasta aquí llegarás. Pero no puede tocar tu núcleo, tu espíritu redimido, tu relación con el Padre, tu destino eterno. Eso está guardado bajo llave en los cielos. Repasemos rápido porque esto es lo que debes recordar. 1. El humilde se somete, Dios le da gracia, resiste al diablo y él huye. El orgullo no tiene dónde agarrarse. 2. El orador vive en comunión constante, habita en el lugar secreto. Su vida es una oración y el Espíritu intercede por él. Es irrompible. 3. El nutrido por la palabra, guarda la verdad en su corazón, declara escrito está. Obedece, vive en la realidad de Dios, no en la mentira. 4. El perdonador, suelta las ofensas, cierra la puerta legal de la amargura, no da lugar al diablo, camina en la libertad de quien ha sido perdonado. 5. El testigo audaz, vence por la sangre y la palabra de su testimonio. Vive sin vergüenza de su evangelio. Su vida es una declaración ofensiva que desmonta mentiras. 6. El en comunión, no se aísla, se deja cubrir y corregir, forma parte del cuerpo. Su fuerza está en la unidad, donde la estrategia de división del enemigo falla. Y 7. El que se sabe amado, permanece en el amor del Padre. Su identidad está en Cristo, sabe que es hijo. El amor perfecto expulsa el temor, su última puerta de entrada. No tienes que ser perfecto en las 7 hoy, pero puedes elegir una. Puedes decir, hoy, con la ayuda de Dios, voy a trabajar en perdonar a esa persona de una vez. O voy a dedicar 10 minutos reales a escuchar a Dios en su palabra. Cada paso hacia una de estas posiciones es un paso hacia el centro de la voluntad de Dios. Y en el centro de su voluntad está tu mayor seguridad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante ti reconociendo que sin ti nada soy. Me someto a tu voluntad en este momento. Me rindo. Te pido la gracia de la verdadera humildad. Espíritu Santo, enséñame a orar sin cesar, a vivir en una dependencia constante de tu voz. Ayúdame a amar tu palabra, a estudiarla, a guardarla en lo profundo de mi corazón y a obedecerla, aunque cueste. Señor, revisa mi corazón ahora mismo. Señala toda raíz de amargura, toda ofensa a la que me esté aferrando. Te doy los nombres, te doy las heridas. Renuncio a mi derecho a la venganza. Por la autoridad de la sangre de Jesús, perdono a... Di los nombres en tu corazón y los suelto a tu cuidado. Líbrame, límpiame. Dame la audacia santa de ser tu testigo, de vivir sin vergüenza de tu evangelio, de contar tu bondad donde quiera que vaya. Guíame a una comunidad genuina, a una iglesia donde pueda ser vulnerable, rendir cuentas y crecer junto a otros. Y sobre todo, Padre, inúndame ahora con la revelación de tu amor. Hazme sentir, en lo más profundo de mi ser, que soy tu Hijo amado, que me amas como amas a Jesús. Que ese amor sea mi hogar, mi fortaleza, mi identidad. Declaro ahora, por la fe en tu palabra, que me muevo a ese lugar de seguridad en Cristo, que desde hoy vivo consciente de que estoy en ti y tú en mí, que ninguna arma forjada contra mi destino eterno prosperará, que el enemigo no puede tocar lo que tú has redimido y guardado. Me refugio en ti, habito en ti, permanezco en tu amor, y creo que mientras lo haga, estoy seguro. Gracias por esta verdad liberadora. En el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes, vivir esa fortaleza en Cristo a veces choca con nuestras experiencias aquí abajo,
especialmente dentro de la comunidad de fe. Si mientras hablábamos del poder de estar en comunión, sentiste un nudo en el estómago, porque amas a Jesús pero tienes una herida profunda con la iglesia, no estás solo. Es un conflicto real y doloroso. Por eso, en nuestro otro video, abordamos justamente eso. ¿Amas a Jesús pero odias ir a la iglesia? Tienes que ver esto. Cuando la iglesia te hiere. Hablamos de cómo navegar ese dolor, sanar y encontrar tu lugar otra vez sin ceder a la amargura. Te va a complementar y aclarar mucho lo que vivimos hoy. Te espero allí.